A veces, cuando la ciudad duerme, los guerreros llegan a casa después de una tarde sin suerte. Repasan una y otra vez la ejecución de un mal disparo, de una entrada a destiempo, de un mal despeje o una mala marca, y en la madrugada, poco antes de sumergirse en la vigilia del sueño, sienten el peso de los 100 años de historia. Hace 100 años, Huesca era una capital de vida apacible que contaba con 11 coches y 26 licencias de conducir entre sus 12.419 habitantes. Un joven catalán, Joaquín Monràs Casanova, profesor de Educación Física en el Instituto General y Técnico de Huesca, enseña a sus alumnos un deporte de equipo que se practica en Inglaterra, el fútbol. Y empezaron como en toda España, todo partió a base de los estudiantes y de las universidades. En Huesca, como no había universidad, pues era de los estudiantes del instituto o del magisterio. Y luego los sportman. Era un deporte privilegiado y de señoritos, de las clases sociales altas de Huesca. Monràs enseña las reglas de juego y el nuevo deporte cala hondo entre los estudiantes ostenses, que juegan en los llanos de la estación. Los visionarios jugadores del Daring de Bruselas aseguran que el fútbol se convertirá en el deporte más popular en España y que las pelotas Victoria son las mejores que existen. Viendo el interés que despierta entre los jóvenes, la Unión Deportiva Ostense organiza un campeonato durante las renombradas fiestas de San Lorenzo. Los trenes llegan rebosantes y los forasteros pasean por una ciudad en fiestas, a 40 grados, que ofrece un atractivo programa de carreras ciclistas, máquinas parlantes, fuegos artificiales, lanzamientos de barra, carreras de velocidad con palomas mensajeras, carreras a pie o un campeonato de fútbol, cuyo premio consiste en un diploma y objeto de arte. Y todo costeado por suscripción popular. Los ostenses, olvidándose de cosechas y pedriscos, duelos por despecho y negocios, acuden en masa al campo de la estación, atraídos por el reclamo de la novedad, los danzantes y la banda municipal de música que ameniza el intermedio. El boom del fútbol en toda España ocurre en el siglo XX, es el nuevo fenómeno de masas y de alguna manera empieza a llenar un vacío lúdico que había en la población. Entonces Huesca sigue también los derroteros del resto de España y se empiezan a imitación de otros grandes clubes de la Liga Española, se empieza a crear un equipo modesto al comienzo, pero que con el paso del tiempo fue labrándose un futuro más que prometedor. Los aficionados ostenses aprenden poco a poco las reglas del exótico sport, además de familiarizarse con palabras como gol, team, corner, offside, goal average o outline. Desde ese momento, en las fiestas de San Lorenzo no falta nunca un partido. Se jugó con el nombre de Huesca Sport Club y eran muchas competiciones que se jugaban entre amigos y pueblos cercanos. Tanto fue creciendo la afición al fútbol que se organiza un campeonato entre los 4 equipos que surgen en la ciudad: el Boscos, el Huesca Fútbol Club, el Stadium y el Atlético Osca. La unión hace la fuerza y tras el cuadrangular, tanto el Stadium como el Atlético Huesca deciden anexionarse formando el Huesca Fútbol Club. Desde ese momento el Huesca se vestirá con los colores del Stadium, el azul y el grana. La ciudad ya tiene una segunda piel. El censo de población en 1920 nos habla de una ciudad sin coristas, que cuenta con 23 locos y enajenados, 3 mendigos, vagabundos y prostitutas, 16 presidiarios y un literato. Se producen 2 hechos que van a conducir definitivamente al avance del balompié en Aragón: la creación de la Federación Aragonesa de Fútbol y la creación del Colegio de Árbitros. El fútbol saca a la gente de los bares y al mismo tiempo actúa como elemento democratizador entre las clases sociales. El partido de fútbol era un buen lugar para mostrarse en sociedad, enseñar los sombreros, los zapatos de domingo, los uniformes de gala. Los aficionados se acostumbran a decir: sale el Huesca Fútbol Club con magníficas combinaciones y el viento a favor. Se abandonan los terrenos de juego de las Cabañeras y el cementerio y se arrienda el velódromo de la Alameda, acuñándose un lema que será santo y seña del club en toda su historia:
sin reblar. El lema de la Sociedad Deportiva Huesca, fieles sin reblar, pues de alguna manera está recogiendo muy nítidamente, muy vivamente, el espíritu que quiere recoger esta sociedad deportiva. Muchos futbolistas venían aquí, oye, Sorribas, ¿qué significa sin reblar? Y realmente era una oportunidad para explicarles cuál era la filosofía del Huesca. Y yo creo que somos pequeños, pero sin reblar, no reblamos nunca, vamos hacia adelante. Y yo creo que es eso, es un club pequeño, pero con mucho corazón, con mucho compromiso. Eso era sin reblar, eso era decir, nos van a pasar muchas cosas, pero cuantas más cosas nos pasen, más fuertes seremos y no vamos a desfallecer nunca, vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir. Y que creo que define a la perfección lo que es, lo que es el Huesca y lo que es la gente de Huesca y los aficionados de este club. A mediados de los 20 se inauguran dos obras emblemáticas en la ciudad: el Teatro Olimpia y el campo de Villa Isabel, que servirá al club durante casi 2 décadas y que se inaugura con la asistencia del obispo y con saque de honor de la hija del gobernador, Obdulina Amor. Y ya nació una gran rivalidad con el Zaragoza, con los distintos equipos de Zaragoza, hasta tal punto que en el año 1924 un partido terminaron a bofetadas, a tortas, vino un tren completo de seguidores del Zaragoza a Huesca. Los seguidores del Zaragoza fueron perseguidos hasta la estación, los tuvo que proteger la Guardia Civil, la Guardia de Asalto, y aquello supuso que el Huesca fue expulsado de la federación y estuvo 3 años sin fútbol. La situación obliga a terminar el primer proyecto del Huesca, que desaparece. En la sesión de enero de 1928, en el Comité Nacional de Fútbol se debate sobre la posibilidad de disputar un Inglaterra-España y sobre la libertad de afiliación de los jugadores del disuelto Huesca Fútbol Club. Resurge un equipo amateur denominado Huesca Club Deportivo. Se habilita el campo de Villa Isabel, donde incluso se juega un partido internacional contra el Bourbakis de Pau. Se empata con el Español de Barcelona, la selección canaria o el mismísimo Barcelona en el campo de las Corts. Y el Huesca en aquellas eliminatorias llegó a jugar en las Corts, eliminando a un equipo del Barcelona, a equipos vascos, a equipos de Valencia, o sea que cogió mucha fuerza. Luego ya resurgió en los años 30, llegó a jugar la final del Campeonato de España de aficionados. Incluso durante la guerra se mantuvieron partidos en otro tamaño, digamos, en otras consideraciones, pero se mantiene incluso el fútbol. Se jugaban partidos, hay constancia de uno, entre 2 posiciones, una que era de nacionales y otra del otro bando, o sea que había hasta buena amistad. El club reaparece con el nombre de Huesca Club Deportivo, un nuevo proyecto que se nutre de jóvenes oscenses que quieren destacar en una triste posguerra. En 1943 se disputa el último partido en el campo de Villa Isabel, para pasar al de San Jorge. Abandonar un campo de juego siempre genera nostalgia. La Unión Deportiva Huesca se proclama campeón de Aragón de aficionados en 1943. Ascendió a segunda división de aquellos años, esa es la época de oro y más gloriosa del fútbol en Huesca. Se construye un proyecto con la intención de subir a segunda división y para ello se fichan jugadores que serán míticos en la historia del Huesca: Hernández, el Gitano, Calatayud, Navarrete y Badal. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. En la temporada 1949-50 se consigue lo que siempre había parecido una quimera: el ascenso a segunda división. Se ficha a los hermanos Julio y Tomás Hernández, más conocido como Moreno, extraordinario jugador zaragozano que le da un grado de calidad al equipo y resulta decisivo para el ascenso. Y luego fue famoso en el Barcelona e internacional. Este ha sido el jugador más grande que ha tenido el Huesca. Jugó varios años en un Barcelona mítico de aquella delantera que hablaban de César Moreno, Cubala, Moreno y Manchón, que luego la cantó Joan Manuel Serrat en una de sus canciones.
y bueno, era otra época, ¿no? Realmente era la realización de un sueño. La verdad es que todo el mundo, era una utopía casi pensar que el Huesca podía estar en segunda división. La Unión Deportiva queda encuadrada en el grupo primero de la segunda división, compuesto por 17 equipos. El 23 de diciembre de 1951, Tomás Hernández Moreno es solicitado al Huesca para jugar un encuentro amistoso del Barcelona contra el Nuremberg. Ficha por 5 temporadas, convirtiéndose en uno de los mejores interiores, lo que le lleva a la selección nacional. Siempre llevará con orgullo los colores del Huesca. Las 3 temporadas que la Unión Deportiva Huesca milita en la segunda división amplían el horizonte de muchos oscenses, pero dejan un agujero de 600.000 pesetas. Agobiados por las deudas y los problemas económicos, el Huesca desapareció. Después de 4 años de ausencia en competición oficial, se reúnen en el Bar Flor un grupo de futbolistas ostenses con el propósito de resucitar al Huesca. Cuando yo era niño, en ese momento no había fútbol en Huesca todavía, y la fundación de la Sociedad Deportiva Huesca en el año 60 es muy relevante, es muy importante. Y se formó la actual Sociedad Deportiva Huesca. Inician su andadura en tercera división, jugadores que se unirán para siempre a la historia del club. Borbón, Vilanova, Valentín o Galvis. Para mí era una gran familia. Yo lo describiría como una gran familia, máxime en aquellos tiempos. Hombre, el primer año que fiché yo, la temporada 61-62, esa temporada no la hicimos muy allá, estuvimos más bien hacia abajo. Me acuerdo de los partidos que hemos jugado muchas veces, sobre todo en aquellos campos antiguos, en San Jorge, por toda la región aragonesa. Jugando con equipos como el Tardienta, el Grañén, equipos de por aquí, de Zaragoza y de los pueblos. El Huesca se quedó campeón y ya jugó una fase de ascenso a tercera división y subió a tercera división. No se habla de otra cosa en la ciudad. Por segunda vez en su historia se enfrenta en un amistoso al Real Madrid. Todo el mundo quiere acudir al campo de San Jorge. A mediados de los 60 debuta un grandísimo depredador del área, Enrique Porta. Nos quedamos campeones de Aragón los 3 años que yo estuve. Económicamente pues estaba bien. Normalmente no, trabajábamos la mayoría, o alguno estudiaba, vamos, pero vivir en aquella época del fútbol no vivíamos ninguno, todos trabajamos o estudiábamos. Jugar en el Huesca, quedar máximo goleador, jugar la promoción contra el Bilbao Atlético, jugar en la Romareda, jugar en San Mamés, jugar en el Huesca, llevar los colores de mi ciudad. ¡Qué emoción! Y en la temporada 67-68, pues es cuando empiezo yo en el Huesca. Permanezco 11 años de presidente, es el presidente que más años he estado. Pude jugar en San Jorge y pude jugar en el Alcoraz. Goles en San Jorge y goles en el Alcoraz. Por cierto, el último gol en la despedida del Huesca en San Jorge lo metí yo. El goleador es siempre el mejor poeta del año. Y Porta se convierte en un jugador tocado por los dioses, marcando 34 goles y despertando el interés del Granada, donde juega 8 años. Modestamente, bueno, inmodestamente. Yo en todos los equipos que he jugado de titular he sido máximo goleador en todos los equipos. Y fue Pichichi de España, es el máximo goleador de España. Y fue el año que ya despegué y desde entonces pues fue el año que me quedé Pichichi de primera división. El año siguiente jugué también de titular y me quedé máximo goleador también del Granada, ¿no?, de primera división. Se aplica una disciplinada política de cantera y se firma un contrato de colaboración con el Real Zaragoza. En mi época hubo unas excelentes relaciones que considero que debe ser fundamental para el bien del fútbol aragonés, que el Zaragoza y el Huesca no estén reñidos, que no tengan incompatibilidad, sino que el Huesca sea una especie de filial y sean clubs amigos. Visionario y obstinado, José María Mur, el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca y el resto de directivos alcanzan uno de los sueños de cualquier club de fútbol: poseer su propio estadio. Un campo de fútbol es el hogar donde volver de la guerra, o donde declararla.
En enero de 1972 se inaugura el campo del Alcoraz. Y mi ilusión era hacer un campo nuevo y construirlo. Y jugamos la eliminatoria con la Leonesa, aquí en Huesca les ganamos y nos dieron 300.000 pesetas de aquellas. Y con eso compramos los terrenos para el campo de fútbol y allí empezó la historia. Tuve la suerte esa de marcar el primer gol. Siempre me ha gustado meter goles, he metido goles, pero al ser extremo tampoco era de los que metía más goles, porque siempre era el delantero centro entonces el que normalmente, como pasa ahora, el que más opciones tenía para poder marcar. Pero sí que tenemos pues un campo muy acogedor, muy arropado por la afición, que eso al jugador que corre la banda, desde luego, no es igual que estar corriendo en el campo de la Real Sociedad, ¿no? Que estás a 40 metros. Pues el campo ha sido el granito del Huesca, porque hay muy pocos equipos en España, inclusive de Primera División, que tengan campos propios, y fue propio del club. La famosa revista France Football de París lo calificó el cuarto terreno de juego, y de 40 años que hace que se construyó, aún está el terreno sin tocar. Arranca la larga relación del Huesca y Luis Sausaberry. Bueno, pues podría decir que el Huesca supone, solamente por el reconocimiento que tiene la gente de mí, eso ya me doy por bien pagado, vamos. Un futbolista profesional es un amateur que no se rinde. Bajo esa premisa, la temporada 1973-74 deja en las vitrinas del club un título nacional, el de campeón de España de aficionados. Además, hicimos una clasificación impresionante. Fue un campeonato con muchísimas alegrías y la verdad es que hicimos un fútbol, la verdad que lo pasamos muy bien, la verdad. El Huesca consiguió el máximo galardón que tiene en el fútbol nacional, que fue campeón nacional de aficionados. Se incorporan dos jóvenes promesas del fútbol ostense, Camarón y La Saosa, que llama la atención de numerosos equipos. Como hiciera Moreno en los años 50, prueba con el todopoderoso Real Madrid. Y bueno, a mí me permitió pues ya dar ese pequeño salto que posteriormente pues hilvané con la dirección deportiva también de varios clubes, ¿no? El servicio militar nos regala a otro gran jugador en la temporada 78-79, el portero internacional Francisco Bullo. El bravo capitán Luis Sausaberry cuelga las botas tras 10 temporadas, pasando a ser entrenador del equipo B. Conozco al Huesca desde siempre porque estaba en Madrid, lo segundo que hacía cuando abría el periódico, después de ver la crónica del Atleti y todo esto, era ver cómo había quedado el Huesca, que había uno que se llamaba Sausaberry que marcaba muchos goles. 10 años después o 12 años después, el capitán de mi equipo, del primer equipo del Huesca en el que yo jugué, era Luis Sausaberry. Una satisfacción enorme poder entrenar pues, a un equipo pues, que ha estado prácticamente en esa santa casa pues, unos 20 años y eso pues, no se borra. En una época convulsa en lo económico, con un déficit de 23,5 millones de pesetas, se ficha a José Antonio Martín Otín, Petón y Armando Borraz, entre otros. Cansados de solicitar los 5 millones de pesetas que les adeudan, los jugadores se encierran en el local social del club en diciembre de 1982. Aquello siempre era un lastre para el Huesca. No había manera de que hiciéramos una temporada tranquila, de que pudiéramos cobrar al mes. Entonces, yo tenía un trabajo alternativo, pero había muchos que estaban angustiados. Eran tiempos en los que el futbolista firmaba si le daban un trabajo. Pero bueno, es tiempo del pasado que además yo creo que hace todavía más grande la historia del Huesca y sus futbolistas. De los años 80 a los 90, el Huesca fue un equipo ascensorista y que descendía a menudo. Hubo un buen presidente, que fue Jesús Viñuales, que estuvo 8 años y lo saneó económicamente muy bien. La ambición se fabrica a base de fracasos, así que después de 7 temporadas consecutivas, la Sociedad Deportiva Huesca se despide de la Segunda División B en la temporada 83-84. Llevo en esta profesión, vamos a decirlo así, 50 años como jugador, como entrenador, chavales que has llevado o que estás llevando o que has convivido con ellos, pues verlo en lo más alto posible de todos. Y esa es la mayor satisfacción que tengo. En la pretemporada se juegan 2 partidos inolvidables, contra la Universidad Católica de Chile y el Botafogo Fútbol Club.
La Sociedad Deportiva Huesca se impone por 4-2 a este sensacional equipo brasileño. Frente al Calahorra, en el último partido en el Alcoraz, se despide todo un icono del Huesca, José Antonio Martín Otín Petón. Los héroes del día a día juegan en campos de tierra, se esfuerzan por superarse, sufren lo indecible, pero al final la vida les concede un deseo. Termina la competición en la temporada 2003-2004 y el Huesca ocupa la cuarta plaza, disputando la promoción a segunda, eliminando al Noja y al Eibar. Y después de varias temporadas grises, en un acto de justicia poética, cumple el objetivo del ascenso. Los partidos se empiezan a ganar en el vestuario. Y muy bien, he tenido una gran suerte de haber caído en Huesca. Claro, vine aquí con trabajo, empecé a trabajar y jugando al fútbol, ¿no? Luego ya me quedé pero trabajando igual, de utillero, masajista, cuidaba el campo, he hecho aquí de todo. Y ya en la temporada 2005-2006 se gesta el actual proyecto, que ya lo venían barruntando dos grandes futbolistas y deportistas, gente de fútbol, como son José Antonio Martín Petón y Agustín Lasaosa. Siempre decíamos, cuando empezamos a jugar con 20 muy poquitos años, decíamos, si un buen día Dios nos da esta oportunidad de un día hacer algo en Huesca. Todo esto no se entendería sin el escenario en el que nos encontramos ahora mismo, sin Bahía. En esta agencia de representación nos formamos suficientemente como para pensar que ya sabíamos tanto como para acometer algo que nos parecía importantísimo y que yo tenía escrito en el diario de Alto Aragón Está de años antes. ¿Por qué el Huesca no iba a ser como el Numancia, por ejemplo? El fútbol necesitaba un vuelco en la ciudad. La ciudad estaba adormecida futbolísticamente hablando, ¿no? Hubo unos años que estuvo el baloncesto en la élite, pero desapareció también por motivos obviamente económicos. En el origen hay tres personas, los que he mencionado y José Manuel Rodríguez Rodri. Ellos cuentan conmigo para iniciar esta andadura y en petit comité intentar rozar esos puestos de playoff y con el objetivo no solo de jugarlo sino de ascender. Desde el momento que cogieron las riendas la directiva, tanto José Antonio Martín como Agustín Lasaosa y por ahí, que son hombres de fútbol, pues ya se veía que la cosa pues podía tomar ese carisma, ¿no? Porque bueno, pues son gente del fútbol, son gente que está manejando jugadores, que saben de qué va toda esta historia y bueno, pues sí que había ilusión, sí, y confianza de que se hiciera algo grande. De una gestión, digamos, emotiva, doméstica, local, a una gestión más profesional, más técnica, con gente muy preparada en el mundo del fútbol, pero que también se entronca con la propia historia íntima de Huesca por cuanto habían sido jugadores de fútbol. Pensábamos dar un vuelco, futbolísticamente hablando, intentar que la gente volviese a acudir al Alcoraz, un Alcoraz que nosotros de juveniles, con edad juvenil, veinteañera, habíamos visto con 3.000, 4.000, 5.000 personas, ¿no? Pues trasladamos la idea al gobierno de Aragón, el proyecto. Oye, si nosotros diéramos este paso, vosotros podríais ayudar de alguna manera, explicárnoslo bien. Fuimos a Zaragoza, Margarita, Agustín y yo, presentamos el proyecto del Huesca casi paso a paso a lo que ha sido luego. Casi ya estaba dibujado por entero, con una culminación en transformación en Sociedad Anónima Deportiva y el nacimiento de una fundación. Pero aceptaron, nos ayudaron, nos metieron en ese plan y nos salvaron. Estar por detrás de los grandes monstruos del fútbol español cuando está considerada la mejor liga del mundo, la verdad es que es para pellizcarte y no creértelo, ¿no? A partir de ese momento, cuando se consolida ese grupo, es cuando lo trasladamos a la Asamblea lo aprueba y el Huesca empieza a andar. El proyecto se apoya en las siguientes ideas básicas: profesionalización del club, apertura a la provincia y renovación total de la plantilla. Decidí llamarme para el primer año proyecto del Huesca pues, como segundo portero porque tenía 19 años y la verdad es que ahí empezó un cambio en mi vida. Se consiguió fichar a un grupo de jugadores que ya éramos amigos anteriormente, que llegamos a un lugar que nos adoptó como si fuéramos una familia. Futbolísticamente el Huesca me lo ha dado todo, ¿no? De creer en mí en su momento, cuando no tiene equipo, pues para mí lo ha sido todo.
el equipo donde más a gusto me he sentido en mi vida, ¿no? Es un equipo que a mí me ha llegado al corazón. He pasado mis mejores 5 años del fútbol aquí. Es un grupo, no hay distanciamientos, no hay selecciones, es un grupo y eso tiene que permanecer en el Huesca. Vale, no somos mejores, no tenemos tanta calidad, no tenemos tantos argumentos ni recursos, pero tenemos otras armas, que es la familia y por la familia se hacen cosas muy importantes y así lo hicimos. Lo llevo dentro el sentimiento de la ciudad, del equipo y la verdad que para mí ha sido un premio para mi final de carrera terminar aquí. Hay que darle mucho mérito a aquellas personas que cogieron el club en unas condiciones que nadie lo quería coger, ¿no? Los primeros años se pegaban por ser presidente y ahora últimamente no los... Y ahora estos señores, pues como es gente de fútbol muy bien, lo llevan muy bien, igual que el resto, ¿no? Pero estos hemos tenido la suerte de subir a segunda pero gracias a aquellos señores que atrás tenían que escoltar para pagar al árbitro y a los jugadores también, claro. Tú puedes tener un buen conocimiento del mercado, puedes traer unos futbolistas comprometidos, con ilusión, pero muchas veces no te salen bien las cosas, porque esto no es un negocio, yo siempre pongo lo mismo, no es montar una zapatería y vender zapatos, no, es que esto aparte de hacer las cosas bien o intentar hacerlas bien, Dios te tiene que venir a ver los domingos. Lo más fácil, y además porque estábamos convencidos de que debía de ser así, es reclutar, entre comillas, a jugadores amigos, a buenas personas, a buenos profesionales, buenos futbolistas, que tuvieran a poder ser vinculación o bien con Huesca o bien con Aragón. No hay una fórmula mágica, hay una fórmula de que tú ingresas 5 y gastas 4. El fútbol español está acostumbrado a ingresar 5 y gastar 8. Es mala solución, es mala fórmula esa. Que todos tenemos que recordar que el Huesca fue pobre, ¿no? Que el Huesca empezó de cero, que con una buena labor de mucha gente, la verdad que cada uno en su parcela. Yo pienso que ese fue uno de los secretos por el cual el Huesca fue subiendo así tan rápido, ¿no? Porque cada uno tenía su parcela, nadie se metía en la del otro y creo que eso dio su fruto. Con la honradez, con el corazón en la mano y ofrecerles pues, todo lo que podíamos, que realmente no era mucho. Se confecciona un muy buen equipo pues que bueno, es la base y la piedra angular de todo lo que ha sucedido después y el éxito de este club. El club tiene que reinventarse, pero siempre tiene ese corazón, ese pulmón, ese núcleo fuerte que hace que todo el mundo entre enseguida en la dinámica y en la filosofía de esta entidad, y ellos son la fuerza y el éxito del Huesca. Arranca el equipo un tanto dubitativo, pero muy pronto va escalando posiciones y se mantiene en los puestos de ascenso durante 22 jornadas. Consigue la plaza para la promoción en Benidorm, en un partido inolvidable. El partido no se nos puso de cara, de hecho hasta los últimos 10 minutos no pudimos darle la vuelta a ese partido. Visto que íbamos a entrar a disputar esa liguilla, pues muchos de los compañeros tenían otro objetivo, que era entrar limpios en esa liguilla de tarjetas. Comenzó un rosario de acciones en busca de esas tarjetas. El partido se prolongó demasiado por esas pérdidas de tiempo, y cuando ya todo parecía perfecto y redondo y podíamos encarar la última jornada con el éxito ya y la clasificación en el bolsillo, una acción desgraciada de Rubén Falcón, que era el portero titular del equipo, un penalti que podía haber sido evitable, hacía que todo aquello que habíamos construido no solo ese día sino durante todo el año pues estuviera en riesgo de caérsenos de golpe. Y de repente pues bueno, surgió la figura de Jorge Larrosa, un chico de aquí que estaba inédito en la competición, que no había participado ni un solo minuto, y en aquel momento pues bueno, tiene que entrar, ponerse los guantes y salir a atajar un penalti que puede dar una clasificación histórica para el club. Salí con tranquilidad, que para mí la verdad es que se me hizo raro. Yo les dije a los chicos, tranquilos que lo paro, ¿vale? Siendo que yo no soy así.
no sé, fue raro. Tiró Jorge Molina, el que hoy está delantero en el Betis, y lo paré. Al final pitó el árbitro, todos nos abrazamos y la verdad es que no nos dimos cuenta de lo que habíamos conseguido hasta 2 semanas después, cuando llegamos a jugar al Alcoraz y nos dimos cuenta de que en Huesca algo había cambiado con el fútbol. Y creo que es una de las veces pues, bueno, que más he llorado en mi vida y además no sabía si de alegría, de felicidad, por todo lo que te comentaba, por la rabia de malos momentos pasados, por lo que nos esperaba, por lo que habíamos conseguido y por lo que yo te digo, consideraba que era el primer paso para lo que más tarde llegaría. Juega la liguilla de promoción primero con el Palencia, al que elimina. Y luego con el Córdoba. El Huesca-Córdoba es uno de los partidos que pasarán a la historia del club. En una tarde muy calurosa, ante 7.000 gargantas, acaricia el ascenso sin conseguirlo. Esta desafortunada jugada en la que Joaquín Sorribas toca el balón con la mano ha acabado con el sueño del ascenso. La Sociedad Deportiva Huesca se quedaba con 10 jugadores por la expulsión del jugador oscense y Dani conseguía de penalti el gol que le devolvía la tranquilidad al Córdoba. Aunque lo ha merecido, la Sociedad Deportiva Huesca no ha podido conseguir el ascenso, la guinda que le ha faltado a una temporada casi perfecta. Hay que tocar fondo para tomar impulso y levantarse. El Huesca se refuerza con jugadores experimentados como Sastre, Corona, Dorado o Miquel Rico, jugando contra equipos castellanos, navarros, riojanos y vascos. Desde el principio se coloca en los puestos de ascenso, que mantiene hasta el final de la temporada. En marzo de 2008, el Real Zaragoza reclama al entrenador, Manolo Villanova, para que tome el mando, y el Huesca lo reemplaza por Onésimo Sánchez. Llegué, recuerdo, un viernes ya prácticamente para hablar de fútbol, para hablar del partido. Jugábamos el domingo y me encontré un grupo, un muy buen grupo, un grupo unido, un grupo muy comprometido, de buena gente, de futbolistas muy unidos. El equipo vive algunas jornadas de incertidumbre, pero acaba la liga en los puestos de promoción. Para alcanzar el sueño de la segunda división, tiene que superar un último escollo, el Écija. Un héroe es todo aquel que hace lo que puede. Yo estaba allí en Écija, mientras en el High Alive de Huesca, en los hogares de todos los oscenses y de toda la provincia de Huesca, y yo creo que de todo Aragón, se vivía ese instante como un trago de dicha. Yo creo que es algo que no voy a olvidar en la vida, es algo que se ha quedado grabado en el disco duro de mi cabeza y bueno, fue algo inolvidable, fue lo mejor que me ha pasado futbolísticamente. Junto a los tantos de Badal, Porta, Mendiara o Palacino, el de Roberto quedará para siempre en la memoria de la afición oscense. Pues no te sabría decir, ¿no? La verdad es que fue una jugada que bueno, cortó Robert en banda derecha y bueno, yo me quedé prácticamente solo con un defensa de ellos. Cuando me la lanzó Robert, mi primera idea era esa, ¿no? Era controlar y meter gol, ¿no? La verdad es que salió de cine. El balón por el que lucha Pepe Díaz. Acude Roberto, hay que meter la pierna de Roberto, hay que llevarse el balón. Hay que pararse ahí un poquito. El pase de Roberto para Robert. Ahí está Roberto, frontal del área. Sigue Roberto con el balón. Se desmarcaba Pérez Rubio, lanzamiento. ¡Gol! Del Huesca. El Huesca jugará la próxima temporada en segunda división. La verdad es que fue un gol muy bonito, ¿no? De los más bonitos que a lo mejor he metido y sobre todo por lo que significó, ¿no? Que significó ese estallido de alegría de todos. Ha llegado, se va Robert. Roberto le mete con el pecho, vamos a marcar Roberto.
Y bueno, pues un poco hasta el día siguiente casi no te lo podías creer, ¿no? Porque hasta que no salen todos los medios de comunicación y esto, pues era una experiencia que no habíamos tenido. Y claro, pues con mucha alegría, sí, y con muchas ganas de que pasara, ¿eh? Lo deseaba tanto desde que llegué, desde el primer día que puse aquí los pies, que cuando se cumplió, bueno, no me lo creía. Y en ese momento es una liberación, ves a gente de toda la vida de este equipo que yo ya sabía, porque ya lleva 4 o 5 meses, que para ellos era primordial, que era un sueño ascender, y ver a Veneno llorar. Fue emocionante, porque nunca me figuraba que el Huesca pudiéramos, porque siempre iba por segunda B, ibas allí abajo, bajabas, subías, y entonces fue hermoso eso, para la ciudad y para todo. Con los futbolistas, pero esas lágrimas que ves que son de satisfacción, pues la verdad que se te pone un poquito, incluso ahora, al recordarlo, la carne de gallina, porque ves mucha gente que se lo ha merecido mucho, que ha trabajado mucho y que tú has venido a poner ese granito de arena que quedará en la historia. Y el momento del gol de Roberto, la intensidad con la que pudimos vivir ese instante y beber también de felicidad, ¿eh? Ver que ese balón entraba quizás fue lo que más me ha gustado de toda mi carrera profesional, ¿no? Porque fue una sensación de liberación que realmente no te das cuenta de la magnitud que tenía, ¿no? El año anterior, con apenas 600 espectadores en las gradas, se lucha por no bajar a tercera. Y al año siguiente se alcanza la categoría de plata del fútbol español. La Plaza Navarra a tope, la verdad es que muy bonito. Fue un día espectacular para disfrutar todos, toda la ciudad de Huesca, toda la afición, el Huesca entero, y bueno, fue algo que igual que el gol, ¿no? Yo creo que es algo que no se te puede olvidar en la vida. Con el número 15 en pie, el gran capitán Joaquín Sorribas. Pero yo me he sentido que tocaba el cielo con los dedos. Yo he tenido la sensación estando en el balcón del ayuntamiento en el cual pues me sentía que tocaba el cielo con los dedos. Era un subidón de decir, hostia, hemos conseguido el sueño en nuestra ciudad y un sueño por el cual hemos apostado desde la nada. Aún todavía hay veces que tengo el vídeo, ¿no? Y bueno, en casa hay veces que me lo pongo, a veces porque todavía se me ponen los pelos de punta, la piel de gallina, y bueno, sobre todo lo disfruto ahora con mi hijo, ¿no? que ya se va dando cuenta de muchas cosas, y bueno, esto lo vive como si fuera suyo. Esa humildad y ese compromiso han resultado fundamentales por lo menos en las dos épocas que he vivido yo en Huesca. En Huesca no se veía una camiseta por la calle, es decir, se veía pues algún niño, algún padre con una camiseta del Barcelona, del Real Madrid, lo típico. Y ahora sí te toca la fibra, te hace sentirte orgulloso de ver a infinidad de niños con la camiseta del Huesca por la calle, cuando antes casi te daba vergüenza que te viesen con una camiseta del Huesca. Decían que el Huesca no subiría. Decían que no éramos capaces de conseguir lo que ya hemos logrado. Decían que por qué entrábamos en territorios que para nosotros eran imposibles. El Huesca en segunda división, y algunos se reían. ¡El Huesca ya está en segunda! El respeto de la afición se conquista en los pequeños detalles. Y los derbis ante el Real Zaragoza forman parte de una tradición que se remonta a los inicios del siglo XX. La anécdota aquella del partido en Zaragoza, que en Huesca no llenamos ningún día y a Zaragoza fuimos más de 5.000 personas, llama un poco la atención. O sea, no consigues llenar tu campo, pero de repente al campo del rival territorial, el mover más gente fuera que a tu campo, yo creo que es un poco de reflexión. O sea, no somos solo 2.000 personas, sino que somos 50.000 personas las que estamos con ellos. 50.000 personas que si ganan nos alegramos, 50.000 que sufren, 50.000 que se alegran, 50.000 que lloran, que ríen, todo. O sea, yo creo que es eso, que tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos. Hay veces en que una ciudad pequeña se mete dentro de otra más grande,
Y lejos de verse absorbida por esta, es como si la poseyera y la llenase de su aire y sus deseos. El Huesca es un club que practica un buen fútbol y muere en el campo. Solo así se gana el corazón del aficionado. ¿Qué quiero yo para el Huesca? Lo que quiero es verlo en primera división. Y como mínimo, consolidar lo que ya está hecho. Que los chavalines de Huesca tengan luego un equipo que puedan decir, soy del Huesca, antes que soy del Madrid, soy del Barça, soy del Atleti y del Real Zaragoza. Soy del Huesca y además tengo la posibilidad de jugar en el Huesca. Cuesta muy poco decir que esto es un sueño, decimos estamos haciendo un milagro, esto es un sueño, pero vamos, si hace una decena de años tan solo nos hubiesen dicho a nosotros que íbamos a estar codeándonos con grandísimos equipos, ¿no? En 30 y tantos años, desde que es Sociedad Deportiva Huesca, desde el principio de los 60, ha estado prácticamente 30 y tantos años en tercera división, unos cuantos en segunda B. Para un club tan pequeño como nosotros, ya digo, es un motivo, vamos, de una enorme alegría. Lo que sí que no nos tenemos que volver locos, y creo que no lo vamos a hacer, en que el Huesca gaste más de lo que puede, porque ahí es donde viene bueno, pues la situación de la mayoría de los clubes, ¿no? Creo que el Huesca lo está haciendo bien. Y esa combinación es la que ha permitido obrar este milagro de ese crecimiento del Huesca en estos momentos. Yo tuve la suerte de poder estar aquí el primer día, ¿no? de este proyecto, y he vivido como han venido 600 personas al primer partido y ver cómo poquito a poquito se ha ido casi llenando el Alcoraz, ¿no? Realmente el lleno se ha hecho en los partidos de playoff, ¿no? De segunda B, pero luego ya con el ascenso a segunda división la ciudad ha sufrido un boom. Yo creo que hay buen equipo. Habrá más o menos jugadores porque es que el equipo en sí yo creo que se basa en el conjunto en sí. Porque hay equipos que tienen muy buenos jugadores y el grupo en sí no funciona. Y yo veo aquí que es un ambiente de equipo. Tenemos campo, porque ha quedado muy bien. Campo es una bombonera muy cómodo para el público, muy cómodo para todos, y el público está muy encima y sirve de apoyo al club. Tenemos una buena fundación, se ha convertido en sociedad anónima en el Huesca, cumpliendo todos los reglamentos. Es el equipo de los más saneados, casi podríamos decir que el más saneado de España, porque aquí vienen los jugadores muy contentos, porque cobran todos los meses puntualmente. El Huesca, yo creo que una de las claves de estar donde está es porque han sido muy realistas. Bueno, los principales, los dirigentes, por supuesto, que son las personas que han hecho que este sueño pues, se esté cumpliendo. Además, han llevado muy bien lo que es el tema económico y deportivo. Entonces, bueno, hay que ir con los pies en el suelo. El Huesca es el segundo presupuesto más bajo de toda la segunda división española. Yo creo que lo principal es eso, asentarse en la segunda división y bueno, nunca se sabe. Siempre es bonito soñar un poco, pero lo que se tiene que conseguir también el equipo es una masa social que enganche. Esa masa social yo creo que es la que tarde o temprano arrastra a los equipos a conseguir cotas mayores. Entonces, bueno, una unión de todo es lo que hace que el equipo pueda llegar a cotas mayores. Van pasando las campañas, van pasando los años, ves que la cosa se mantiene, pues yo creo que la gente nos estamos volviendo más sabedores de fútbol. Ya tenemos derecho a criticar, a hacer alineaciones y hacer de todo, claro. Siempre el fútbol está lleno de tópicos, pero aquí lo primero que dicen la mayoría de los jugadores es lo que más me ha sorprendido es que el Huesca es una familia. ¿Por qué creo yo que es una familia? Bueno, pues porque volvemos a lo de siempre, es una ciudad muy pequeña y entonces aquí los jugadores no se sienten como un jugador mega estrella o algo así que llega al club, entrena y se va a su casa, sino que aquí, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues se les ve paseando por la ciudad, no se les agobia, porque bueno, no se entiende que sea una cosa para agobiarles, sino que la gente les da cariño y entonces yo creo que primero para dentro de la ciudad se sienten muy cómodos y luego, pues claro, si tú estás cómodo en un sitio, lógicamente en el fútbol o en tu trabajo, en este caso el fútbol, se va a notar también y yo creo que eso es muy importante también. No somos una ciudad de 2 millones de habitantes que eres uno más, sino que aquí, pues bueno, todos nos conocemos, como aquel que dice. Estamos ahora mismo donde hay que estar para subir a primera y por lo tanto pues tenemos a día de hoy las mismas posibilidades que cualquier equipo. En el Alcoraz, cada partido es una final de Champions. Pues yo creo que el Huesca, como las personas, ha crecido y ahora se encuentra en su madurez,
en su máximo esplendor. Pienso que el Huesca hace fiel el refrán o el dicho de sin reblar. Pues yo tengo un sueño que me gustaría que fuera realidad y que lo veo posible, no es que esté iluminado ni esté loco, es ver al Huesca en primera división algún día. Creo que estamos ahora mismo, a día de hoy, en el techo, ¿no? de un poco lo que podemos aspirar, ¿no? En una ciudad como Huesca y con un presupuesto como el que tenemos. Pero aún así, muchas veces este tipo de techo económico o techo de afición o de habitantes de una ciudad se puede romper. Y en mi carrera de técnico, el Huesca siempre va a tener un sitio de privilegio porque es el que me ha dado las opciones, el que mejores, bueno, aunque en otros sitios también me ha ido bastante bien, gracias a Dios, pero los mayores logros, he podido entrenar en segunda división, que era una categoría que no conocía, y nos ha ido muy bien, el año del ascenso, entonces siempre va a estar en un peldaño alto en mi carrera como técnico. Hombre, a mí lo que le deseo, como siempre, y he pensado mucho en el Numancia de Soria, un equipo que es una ciudad más pequeña que Huesca y ha estado 2 veces en primera. Yo siempre soñaba, antes de subir a segunda, ¿y por qué nosotros no, como el Numancia? Llegar a segunda y algún día poder subir a primera. Yo disfruto con el Huesca hasta cuando pierde. Imagínate cuando ganamos. A veces, cuando la ciudad duerme, los guerreros llegan a casa después de una tarde sin suerte y sienten el peso de 100 años de historia, la emoción de aquel primer campeonato entre Boscos, Stadium, Atlético Osca y Huesca Sport Club, el viento agitando las ramas del gran chopo de Villa Isabel, el aroma de las flores depositadas por el Burjasot en la tumba de los capitanes Galán y García Hernández, la alegría de jugar un partido de fútbol en plena guerra civil, las palabras de despedida de Moreno, de Badal, de todos los que se fueron sin marcharse. El vértigo inmortal de levantar la Copa de Campeón de España de aficionados, de ascender a Segunda División, de reinventar el club una y otra vez, dolorido, pero nunca derrotado, sin reblar. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Yo aún pagaría por jugar. Ahora, sí. del Huesca, 100 años una pasión, nuestra piel tu camiseta.